Hola amigos de Su Médico y el Universal, nos encontramos hoy aquí con ustedes para hablar sobre dolor. Bienvenidos a este nuevo podcast que estamos estrenando y tenemos a un padrino muy importante con nosotros aquí, el doctor Prancarte, y tenemos el gusto de comenzar este nuevo proyecto donde les vamos a hablar sobre dolor crónico, varias formas de su manejo, de atención a los pacientes y sobre todo también de los retos que hay todavía para que los pacientes accedan al diagnóstico y a la atención correcta. Como les comentaba, hoy tenemos aquí al doctor Ricardo Prancarte Sánchez, que es jefe de la Clínica del Dolor del Instituto Nacional de Cancerología y pionero también en este tema del manejo del dolor. Doctor, es un gusto estar aquí con usted. Mariluz, pues muchas gracias por tu gentil invitación a Su Médico el Universal. Ya hemos tenido pláticas anteriores en este propósito, que me parece una gran oportunidad de poder acercar información a la comunidad, principalmente que sufre de dolor crónico, y qué mejor que a través de este medio tan utilizado y cada vez más aceptado por toda la población, y particularmente me siento muy honrado de esta invitación porque mi casa académica, que es la Academia Nacional de Medicina, y mi casa institucional, que es el Instituto Nacional de Cancerología, son parte de mi interés en el marco de mi desarrollo médico, ¿no? Y hace ya muchos años, en el año del 83, fundé la unidad de clínica del dolor en el Instituto Nacional de Cáncer, y desde entonces hemos vivido una serie de experiencias muy favorables en beneficio de los pacientes que sufren dolor. Doctor, justamente usted es pionero, ha abierto el camino para que los pacientes con dolor crónico puedan recibir la atención que requieren. ¿Nos podría contar un poco ahorita que nos comentaba cómo es una clínica del dolor, qué servicios ofrecen, cómo llega un paciente ahí? Bueno, una clínica del dolor es una área de la actividad asistencial de una institución. Entendamos una institución de la magnitud que sea, de muy alto nivel, de medio nivel o básico nivel, por mencionar niveles, ¿no? Los institutos nacionales de salud en este país es el más alto nivel del ejercicio de la medicina en cada una de sus diferentes expresiones, ¿verdad? Neurología, oncología, cardiología, nutrición, etcétera, pediatría, por mencionar algunos. Entonces, la unidad de dolor en estos institutos tiene la función particular de ser un servicio de referencia. ¿Qué quiere decir esto? Que las demás áreas de la institución refieren los pacientes, las áreas primarias de la institución refieren los pacientes que tienen un sufrimiento mediado por el dolor crónico. Las unidades como la que fundamos en el Instituto Nacional de Cáncer colabora de una manera interdisciplinaria, y puntualizo lo interdisciplinario porque multidisciplinarias son generalmente todas las instituciones, porque tienen una participación de diferentes disciplinas de la medicina, pero el reto es interactuar, el reto es intercambiar todos los beneficios que tiene cada una de esas disciplinas
en pro del paciente, ¿verdad? Y esto a nivel institucional es un gran reto y cuando se logran avances en la interdisciplinariedad, se beneficia mucho más al paciente porque no se le retrasa la atención que demanda el paciente que está sufriendo dolor crónico. Fíjate algo muy importante, puntualizo dolor crónico. ¿Qué es el dolor crónico? Es aquel fenómeno doloroso que no ha tenido una solución con los métodos tradicionales, ya sean farmacológicos, ya sean quirúrgicos, y en el caso de que se asocia a cáncer, pues puede ser causado también el dolor crónico como una consecuencia de los diferentes tratamientos que se usan en el cáncer. Entonces, se le reconoce un dolor crónico cuando ha pasado por estos procesos y después de un tiempo promedio de 3 a 4 meses sigue sufriendo el dolor crónico. Ahí es cuando la clínica del dolor juega un papel importante en la paliación del fenómeno doloroso o en la solución cuando existe la posibilidad de revertir la causa que haya generado ese dolor. Y esto ahorra muchos recursos a las instituciones, ya en el ámbito gubernamental, instituciones de gobierno, como también en las instituciones privadas, ¿verdad? En el ámbito privado, pues el que un paciente sea adecuadamente orientado a una unidad de tratamiento del dolor crónico le va a ahorrar al paciente, a su familia, una serie o a los seguros de gastos médicos, una serie de recursos de diferente origen, ¿no? En beneficio del paciente siempre. Doctor, y pues justamente ahorita nos explica que es clave el que haya estas clínicas de dolor crónico, pues para atender a estos pacientes, pero realmente creo que a veces hace falta también que haya más. Eso quisiera preguntarle, si considera que tendría que haber más clínicas del dolor en el país, no solo aquí en la Ciudad de México. Sí, por supuesto, esto, a pesar de que ha venido creciendo, hace muchos años fui uno de los fundadores de la Sociedad Mexicana para Estudio y Tratamiento del Dolor, que es un brazo de la organización más importante en el mundo, que es la Sociedad Internacional para Estudio y Tratamiento del Dolor, la IASP, sus siglas en inglés. Y primero pues nos dimos cuenta que haciendo un diagnóstico de esta situación, de cuántas unidades de dolor había en ese tiempo, y eran muy pocas. Actualmente a casi, no tengo el año concreto de la fundación, pero alrededor de unos 30 años o más de que fue fundada, siguen siendo insuficientes el número de clínicas del dolor que hay en el país, a pesar de que ya la Ley Federal de Salud en el país dicta la necesidad de que las instituciones de salud públicas cuenten con una unidad de dolor, y se le adicionó a estas obligatoriedad también los cuidados paliativos. Y cuando nacen los cuidados paliativos o se reconoce la necesidad de tratar los síntomas asociados al sufrimiento innecesario, fíjese, porque es un sufrimiento innecesario, Claro. el dolor crónico, cuando nace el reconocimiento de que hay síntomas que no necesariamente son dolor y que hay que tratarse, se integra a esta operatividad los cuidados paliativos, y entonces
hay muchísimas unidades de dolor y cuidados paliativos, ¿verdad? En el país, pero siguen siendo insuficientes. Desafortunadamente en nuestro país la concentración de los médicos de determinado nivel de capacitación buscan adecuarse o ubicarse en las grandes ciudades, y en las pequeñas ciudades, y no se diga en comunidades, pues sigue habiendo una carencia de algólogos, que es como se les denomina actualmente a los expertos en el estudio y tratamiento del dolor. Doctor, y ahorita que nos comentaba, pues falta todavía más infraestructura, más médicos formados para tratar a pacientes con dolor. ¿Qué haría falta para, pues, justamente subsanar estas carencias que todavía tenemos en México? Bueno, a pesar de que en muchas administraciones públicas en el histórico que hemos vivido, hemos insistido en buscar recursos, no hemos alcanzado el que se genere una política de salud, ¿verdad? Y una política de salud en el manejo, atención, estudio y tratamiento del dolor crónico demanda recursos. Y son los legisladores precisamente los que pueden modificar las leyes. Y en tanto no se modifique y no exista un rubro de recursos económicos asignados al manejo y tratamiento y estudio del dolor crónico, entonces siempre seguirá habiendo huecos de atención en todo el país, porque las unidades de dolor que existen y dolor y cuidados paliativos derivan de que se hayan obtenido en las instituciones recursos de otras áreas, de otros servicios. No hay una independencia operativa. Entonces, se requiere de una política de salud. ¿Cómo podríamos avanzar más? Pues precisamente en el reconocimiento de una política de salud, ¿verdad? Ahora que ya se tiene un diagnóstico situacional, estudios de prevalencia del dolor crónico, estudios que evidencian los grandes costos del sufrimiento de este fenómeno innecesario, ¿verdad? Porque hay dolor necesario, hay dolor útil y hay dolor inútil. El dolor es una alarma de que algo en desorden está en nuestro organismo. Ese nos alerta para tratar y corregir ese desorden. Pero el dolor crónico, el dolor bajo de espalda, el dolor de un dedo que ya no se tiene porque se perdió el dedo, el dolor neuropático, el dolor del trigémino o el dolor por cáncer, ¿verdad? Esos son dolores inútiles, esos a veces son secuelas de una circunstancia que se vivió, y lo que hay que hacer es tratarlo, paliarlo, controlarlo para reducir el sufrimiento. Y por eso se requiere, en nuestra opinión, el que exista una política. Por eso la Academia Nacional de Medicina está trabajando con el Instituto Nacional de Cáncer en que esto tenga una mejor evolución en beneficio de los pacientes. Y un dolor crónico bien tratado ahorra recursos a las instituciones y ahorra recursos a los pacientes y las familias. Claro, y mucho tiempo de sufrimiento también, ¿no? A los pacientes y a sus seres queridos. Exacto. Sin embargo, pues el acceso a este tipo de tratamientos no tiene la facilidad
que quisiéramos que existiera para la población que lo requiere, ¿no? Claro. Siguen siendo insuficientes las personas los médicos que se forman, que se entrenan, que estudian la especialidad de algología. Siguen siendo insuficientes y hay pues una cantidad importantísima de dolor crónico. Particularmente identifiquemos, Marilu, que ya no es raro que estamos viviendo 2 o 3 vidas, ¿verdad? Cuando la expectancia de vida en las décadas pasadas era menor, ahora ya no es raro tener en las oficinas de nuestros consultorios, o sea, en nuestros consultorios institucionales o privados, pacientes de la 8ª o 9ª década de la vida, que tienen una mentalidad clara, una operatividad muy objetiva, pero que tienen dolor crónico, producto a veces de enfermedades musculoesqueléticas degenerativas, ¿verdad? Y que tienen pues alguna deficiencia orgánica porque algún órgano no está funcionando adecuadamente, riñón, corazón, el páncreas, ¿verdad? Y eso les está ocasionando también fenómenos dolorosos, además del sistema musculoesquelético. Entonces, tenemos una población de mayores cantidades de adultos de la tercera edad y ellos están sufriendo dolor. Entonces, los que estamos en esa transición de entrar a esa tercera edad, si llegamos, pues nos preocupa quién nos va a atender, Sí. ¿verdad? Y a los jóvenes un día van a llegar a eso y van a tener necesidad también de que alguien les trate ese fenómeno doloroso, Sí. ¿verdad? De que, Sí. si no tiene curación alguna circunstancia, bueno, que no tenga sufrimiento. Esa es una de las metas nuestras. Doctor, y también me gustaría preguntarle, pues, usted es pionero también en el manejo intervencionista del dolor crónico, es su área de expertise también y ha ganado mucho reconocimiento en esta área. Y me gustaría preguntarle, ¿cómo estamos en México también en esta forma de controlar el dolor crónico de un paciente? Bueno, fíjate que es muy importante cuestionamiento que me haces. Existe para tratar el dolor crónico recursos farmacológicos, no farmacológicos y el manejo intervencionista. ¿Qué es el manejo intervencionista? Bueno, el manejo intervencionista del dolor crónico consiste en la interrupción del camino del dolor mediante métodos muy diversos, no a través de una cirugía tradicional, abriendo el organismo y llegando a una parte del sistema nervioso y cortándolo, seccionando, no, sino a través de la introducción o de electrodos o de catéteres percutáneamente a través de agujas y también de implantación de algunos dispositivos especiales para estimular u ocupar el sistema nervioso, que es el que lleva el dolor de una área distal hasta una área objetiva, ¿verdad? De si está sufriendo la mano, el pie, la espalda, lo lleva a través de las vías del dolor, para no hablar tan detalles científicos, de las vías del dolor a la médula espinal y de la médula espinal hasta el cerebro, y allá es subjetivo. No existen dolorímetros confiables para toda la población, entonces
lo que es objetivo se vuelve subjetivo. Hay que creerle al paciente que está sufriendo, que tiene un dolor, y el dolor de uno no es el mismo que el dolor del otro, aunque padezcan la misma patología. Sí, es que tiene cada quien como un umbral diferente, ¿no? El Del dolor. umbral es otra situación también importante a identificar en cada uno de los pacientes. Y entonces la interrupción del sistema por el que transita el dolor, la señal que lleva el dolor, puede ser interferida por el método intervencionista del dolor. Podemos bloquear el camino, interrumpir el que siga el camino del dolor y controlarlo, ¿verdad? Y hay métodos muy efectivos que han evidenciado totalmente su alcance de control del dolor, aunque no se modifique la causa. Eso es muy importante. La causa en muchas de las ocasiones no se puede modificar porque ya es una secuela, pero se puede interrumpir el sistema mediador del dolor. Y ese es el manejo intervencionista. Mira, tuve la oportunidad en el proceso de mi interés en este campo de diseñar técnicas que han sido bien aceptadas por la comunidad internacional. Las publicamos en revistas de muy buen impacto internacional y han sido reconocidas, particularmente técnicas como las que interrumpen el dolor mediado por el sistema simpático. El sistema nervioso en el humano se entiende como el sistema nervioso central, que está integrado por el cerebro y la médula espinal, así simplistamente o didácticamente. Y ese sistema nervioso central tiene dos expresiones: el sistema nervioso somático y el sistema nervioso simpático, que el simpático da la inervación a glándulas, vasos sanguíneos, todas las vísceras, y el somático a los músculos, tendones, huesos, etc., ¿verdad? Entonces, había un vacío de oportunidad en cómo tratar el dolor de las vísceras, del hemiabdomen superior y el pélvico, y las vísceras pélvicas, ¿verdad? Y logramos diseñar técnicas que interrumpen, que bloquean la función del sistema simpático que inerva las vísceras del hemiabdomen superior, también las torácicas y las de la pelvis. Y estas publicaciones fueron repetidas en el mundo por diferentes investigadores en centros diferentes, en países, y ahora ya tienen un código internacional, son parte del armamentario para el tratamiento intervencionista del dolor crónico mediado por el sistema simpático. Y ese es un campo apasionante, el dolor visceral. Entonces hemos podido crecer en ese sentido y hemos podido contar con el apoyo de las instituciones donde sigo trabajando, y hemos podido publicar nuestras experiencias a nivel internacional, al grado que se han obtenido estos códigos. Cuando se obtiene un código ya es parte del armamentario para tratar el dolor. Así como el dolor visceral, también hemos caminado e incursionado en el dolor óseo. El dolor óseo, el hueso, muchas personas dicen, ¿cómo? ¿El hueso duele? Sí duele. Claro. El hueso duele, tiene una riquísima inervación. Y pensábamos, inclusive muchos médicos, que lo único que duele del hueso es la capa que lo cubre, que se llama periósteo, que tiene una rica inervación.
pero no, hay inervación interna en el hueso, ¿verdad? Y entonces existe el dolor óseo. Recientemente propusimos a una revista internacional y está en estudio la propuesta que me atreví a hacer a nivel internacional, en foros internacionales que he sido invitado, hablar más allá del reconocimiento del dolor de la vértebra. El dolor vertebrogénico está totalmente reconocido, pero ¿qué tiene la vértebra que no tengan los otros huesos? Es el mismo tejido, tiene diferentes funciones cada hueso, ¿verdad? Entonces, la propuesta que hemos planteado un grupo de investigadores que me acompañan es que se le reconozca la existencia del dolor osteogénico, que nos implica a los clínicos a evaluar, a tener nuevas herramientas para evaluar y estudiar el dolor del hueso de los pacientes que lo están sufriendo, en los brazos, en la espalda, en las piernas, en el cráneo. O sea, creo que esta es una gran oportunidad y hemos demostrado los beneficios de trabajar en el dolor óseo con el diseño de técnicas. También describí una técnica con mi grupo de trabajo en el Instituto Nacional de Cáncer para evitar o reducir la fractura del fémur por metástasis en la parte superior del fémur. Y fue publicada y ha sido muy bien aceptada y está en un proceso de adquirir también ese código, es la femoroplastia, que es una manera de aplicar un cemento para hueso dentro del fémur donde está la metástasis de cáncer, en el cuello del fémur o en la cabeza o en la diáfisis, y se reduce el riesgo de una fractura hasta en un 96 o 97%. ¡Wow! ¡Qué increíble! Increíble, y es muy económico, es un método económico, no es mórbido, es más complejo hacer una vertebroplastía, o sea, el poner el cemento en una vértebra, que hacer una femoroplastia. Y así como trabajamos en el fémur, diseñamos una técnica para el brazo, para el húmero, la húmeroplastía, que también ya se publicó y está siendo muy bien recibida por la comunidad internacional. No, pues la verdad es que aquí nos podemos pasar horas escuchándolo, doctor. Es un honor el escucharlo y justamente un honor que también pues nos represente a nivel internacional, ¿no? Justamente con todos estos proyectos que nos comenta y que han derivado sobre todo pues en ayudar a tantos pacientes con dolor crónico y no solo aquí en México, ¿no? Sino en el planeta. Sí, mire, realmente yo creo que la mejor retribución para un médico como el que les habla es el alivio del dolor del paciente, ¿no? Claro. Y es ese recurso que esté uno proponiendo sea repetido en otras latitudes de otros países, ¿no? Entonces, me llena mucho de satisfacción cuando veo el interés que tienen otras generaciones, otros centros hospitalarios en utilizar los recursos del manejo intervencionista que nace aquí en nuestro país y que está pues ayudando a una importante cantidad de pacientes que sufren, ¿no? Doctor, y pues ya para ir cerrando esta conversación, que la verdad es que ha estado muy amena y muy interesante y que creo que a quienes nos están viendo y escuchando pues les puede ser de gran utilidad también el conocer más sobre este tema. Me gustaría platicar con usted de un último tema. Hablábamos hace rato de pues cómo hace falta una política pública, de cómo hacen falta más recursos, ¿no? Para atender a los pacientes con dolor crónico y justamente pues en el marco de esta situación fue como
se conformó un comité de expertos en dolor crónico en febrero pasado, un proyecto que usted encabeza de la mano de la Asociación Mexicana para el Estudio y Tratamiento del Dolor, de la AMED, y también de la Academia Nacional de Medicina de México. Doctor, me Sí. gustaría preguntarle por qué considera usted que es necesario y que es importante que pues se haya construido un proyecto de pues de esta envergadura y que también pues se encamine a mantener el tema pues en la agenda pública. Bueno, mira, yo considero que el contar con estas instituciones como la Academia Nacional de Medicina, que todos los presidentes que con los que he tocado este tema, el presidente actual, el doctor Fajardo, Germán Fajardo Dolci, el presidente pasado, los pasados, el doctor Juan Ramón de la Fuente, exsecretario, un orgullo de la medicina nacional también, y los presidentes, el presidente electo en la academia, que es un gran amigo y que ha visto con grandes posibilidades de que esto crezca, ¿verdad? El doctor va a heredar cuando él sea el presidente, que será el próximo presidente en la academia, el doctor Raúl Carrillo Esper, pues que es parte de este grupo también que conformamos, y desde luego el Universal, que le da cobijo, ¿verdad? Y ahora la Silla Rota, que también se suma a este esfuerzo a través de todo su equipo liderado por este profesional de la comunicación, el señor Ronk, ¿no? Creo que valida el que esto va a tener una continuidad, porque la necesidad está ahí, la necesidad de que trabajemos con expertos, con gente, con pares, que entiendan esto y que promuevan esto desde todos los recursos y, que existan, pues es algo muy importante. Así como celebramos en este 13 de febrero la conformación oficial de este grupo, anunciamos también la participación de la academia en la apertura. Pues, he contado con el apoyo de la academia desde hace administraciones pasadas, y la actual ha sido muy benévola también, la pasada y la antepasada, con mi proyecto de trabajo en dolor. Así como integramos esto, también anunciamos que tendríamos en el programa ordinario simposios en la academia, ¿verdad? Que ya tenemos 2 adicionales que fueron enunciados en esa ocasión, y también en esa misma ocasión pues tuvimos la oportunidad de comunicar al grupo de expertos y a la comunidad que pudiera tener acceso a esa información. Y ahora, a través de esta nobleza de comunicación que nos ofrecen ustedes, informarle a la comunidad que tenga acceso a esto, que en el mes de septiembre, del día 4 al 7 de septiembre, se celebra en esta ciudad, en la Ciudad de México, en el hotel, puedo decirlo, Sí, Hyatt sí. Regency, una actividad académica del más alto nivel, creo que no nada más en Latinoamérica, organizada por una sociedad que fundamos recientemente, hace un par de años, y que se llama Latin American Pain Society, en sus siglas en inglés, y que es una comunidad, una sociedad sin fines de lucro,
con fines importantes educativos, sobre todo, con la intención de poner en el mapa mundial a Latinoamérica, que ha trabajado incesantemente y que sigue teniendo necesidad, así como nosotros en México, que tenemos algunos desarrollos, pues hay países en nuestra Latinoamérica que demandan, que requieren de mayores apoyos de recursos humanos, ¿verdad? Educativos. Y entonces en esta ocasión celebramos del 4 al 7 de septiembre el Congreso Latinoamericano, el segundo Congreso Latinoamericano de dolor en su más alta expresión. Y aquí en la Ciudad de México les hago una extensa invitación a toda la comunidad latinoamericana y obviamente a la comunidad nacional, que esta sociedad no tiene finalidades de lucro, tiene finalidades educativas, y que vamos pues a tener esta reunión con el apoyo de la Academia Nacional de Medicina, de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, ¿verdad?, de la institución en la que trabajo también, que llevaremos a cabo allí actividades prácticas, haciendo procedimientos, y que esperamos pues que sea una gran oportunidad de educación, de comunicar, ¿verdad?, el manejo intervencionista. Este congreso va a tener a los mejores profesores internacionales del manejo intervencionista del dolor crónico. Creo que para todos los médicos, no nada más los algólogos o los involucrados directamente en el ejercicio del tratamiento del dolor, para todos los demás que quieran tener una información, están las puertas abiertas de esta sociedad para comunicarles lo que estamos haciendo, ¿no? Perfecto. Pues muchísimas gracias, doctor Ricardo Plancarte Sánchez, jefe de la Clínica del Dolor del Instituto Nacional de Cancerología. Pues un gusto, como siempre, un honor el tenerlo aquí con nosotros, y pues muchas gracias, doctor. Gracias, Mariluz, gracias al Universal, a su médico el Universal, gracias a la Academia, gracias a nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, gracias a mi instituto, que me siento parte de muchos años, también en el nivel privado. Desarrollo mi actividad en el Hospital ABC de Observatorio, que también pues es mi institución donde me desarrollo, ¿verdad? Entonces yo agradezco esta pues invitación y oportunidad de comunicarme con toda la comunidad que los escucha. Muy amables y los felicito. Muchas gracias, doctor, y muchas gracias también a todos los que nos ven y nos escuchan. Les agradecemos a nombre de su médico y el Universal, y no se pierdan los siguientes capítulos de esto que es Hablemos del Dolor Crónico. Muchas gracias.